A todos, dentro de lo que es la tarde lluviosa que nos ha tocado, bienvenidos a la 22ª edición de Encuentro Madrid, a este momento inaugural, aunque en realidad ya ha habido dos presentaciones de dos exposiciones, pero bueno, es el primer acto que se celebra en el Salón. Este año hemos elegido como lema de nuestro encuentro la frase «Este encaje profundo de lo temporal en lo eterno», extraído de la obra Verónica, del poeta francés converso al catolicismo Charles Péguy. Encuentro Madrid nació en 2003 con el deseo de entender y amar la realidad concreta que nos rodea, lo temporal. Precisamente porque lo eterno, el eterno, ha querido participar del mundo, ha querido entrar en la materialidad de nuestra existencia y se ha querido someter a sus condicionantes que tantas veces nos fastidian. Al contrario de lo que tantas veces repite la mentalidad común, la relación con este misterio eterno que nos constituye no es una huida de los aspectos concretos de la vida, como el trabajo, los afectos, la política o la economía, sino es todo lo contrario. Como afirmaba el año pasado el filósofo francés Fabrice Adjad en su intervención en Encuentro Madrid, cuanto más espiritual eres, más carnal eres. Cuanto más te ocupas de lo eterno, más te involucras en la historia. Vemos que en estos momentos, en nuestro mundo actual, se produce a muchos niveles una huida de la realidad. Estamos en un mundo en el que prevalece lo virtual, las relaciones efímeras, la simplificación de los mensajes, el intento de tener nuestra vida controlada y organizada con el menor contacto e implicación posible con lo que nos rodea y con los que nos rodean. Parecía que al dejar de lado lo eterno iríamos a un mayor disfrute de lo temporal, a una mayor implicación con las cosas terrenales. Y sin embargo ha sucedido lo contrario. La búsqueda obsesiva del bienestar no nos hace vivir con más alegría y serenidad. No nos lleva a tener un mayor gusto por la vida. Los amigos que hacemos Encuentro Madrid desde hace 22 años entendemos que para vivir plenamente es necesario situarnos precisamente en este encaje profundo entre lo temporal y lo eterno. Es lo que queremos verificar a lo largo de este fin de semana a través de los diferentes encuentros, exposiciones y actuaciones, en los que se hablará de migración, literatura, ciencia, economía, educación, trabajo manual, inteligencia artificial, pero también de la situación europea y del mundo complejo que nos ha tocado vivir. En definitiva, de la vida. Sin más, doy paso a Pablo Llano, director general de la ONG CESAL, que dirige esta mesa del reto migratorio, y al resto de los ponentes. Muchas gracias a todos. Aquí, gracias. Buenas noches. Queda pendiente un tercer ponente que debe estar llegando ahora mismo a las instalaciones y que se incorporará ahora en breves minutos. Demasiada dosis de realidad para un viernes por la noche. Así comienza la explicación que el propio Encuentro Madrid pone en la página web, haciendo referencia, ¿no?, a lo que dice el protagonista de una película de los 90, y creo que la han hecho pensando, digamos, en este encuentro de viernes por la noche, ¿no? Realmente demasiada dosis de realidad. Pero luego, a continuación, sigue diciendo en esta explicación del lema, dice: en la sociedad actual hemos logrado huir de la realidad, o al menos alejarnos de ella lo más posible, para evitar que nos duela. Hoy, el problema no es que la realidad se presente en grandes dosis, sino en dosis adulteradas. Vamos a ver un vídeo, creo que se ponía ahora. ¿Está pendiente o no?
Pues bien, pese a unos pequeños problemas técnicos, hemos querido comenzar con este vídeo que acabamos de ver, precisamente porque bueno, es algo a lo que todos nos hemos habituado, ¿no? A ver este tipo de imágenes impactantes, ¿no? A estos titulares así muy contundentes que de alguna forma tratan de encapsular un fenómeno tan complejo como es la inmigración, pero la mayoría de las veces pues, de una forma muy simplista y sobre todo pues, muy polarizada, ¿no? En el mejor de los casos pues, reflejan un aspecto de la realidad, pero en la mayoría de las ocasiones de una forma pues, muy exagerada, ¿no? O adulterada, que no nos permite realmente acercarnos a esta realidad, sino más bien a una posición determinada frente a ella, ¿no? Y de esta forma, pues al final acabamos por hacer nuestras las opiniones de unos u otros, pero, como sigue diciendo la explicación del lema, sin mancharnos las manos, sin implicarnos en la construcción de nada, para protestar y criticar a los verdaderos responsables de los problemas, ¿no? Está entrecomillado estos verdaderos responsables de los problemas, ¿no? En definitiva, nos deja como espectadores frente a una lluvia de opiniones de un lado, de otro, que uno toma, parece que partido de un lado de otro, pero que al final nos dejan como espectadores indiferentes, ¿no? Pues bien, con esta provocación que el propio Encuentro Madrid nos lanza, queremos abordar el tema de que nos ocupa hoy, que es el tema migratorio, ¿no? Para acercarnos realmente, ir al fondo de esta realidad sin soslayar ninguno de los aspectos que están en juego, ¿no? Porque si bien es evidente que la inmigración no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, sin duda también en la historia española, creo que no hace falta relatarlo, aunque es verdad que en este siglo XXI estamos experimentando pues, una nueva oleada migratoria, ¿no? Baste pensar que estamos en este cuarto de siglo que llevamos, hemos pasado del año 2000 apenas la población de origen inmigrante representaba un 3% apenas, ¿no? de la población española. Hoy en día estamos rozando ya el 20%, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Y frente quizá pues, algunos mensajes que se dan como si la irregularidad fuera lo normal, digamos, de este proceso, sin embargo los datos tampoco dicen eso, ¿no? Porque apenas estamos hablando de que un 6% de estas entradas de la inmigración en España es de carácter irregular. Bueno, perdonar que pare un poquito esta introducción y así damos la bienvenida también a Pedro Carceller, que se incorpora a esta mesa redonda. ¿Qué tal, Pedro? Has llegado a tiempo, que estaba alargando la introducción. No, pues como decía, simplemente el fenómeno migratorio no es nuevo, pero estamos experimentando pues, un momento intenso, una nueva oleada migratoria. Los datos lo ponen de manifiesto. Muchas veces tenemos esta lluvia, como decía antes, ¿no? de titulares que a veces no nos ayudan a mirarlos de verdad a fondo, ¿no? Como digo, este paso de un 3% a 20% no es poca cosa, es un cambio importante de lo que ha pasado en este cuarto de siglo. Esta irregularidad, que parece que es lo que llena los titulares y tal, entradas irregulares, bueno, es un 6%, es un problema importante, pero cuantitativamente no es el problema más grave. Me importa también destacar un dato a nivel demográfico, ¿no? Porque estamos hablando que en este cuarto de siglo la población española, el crecimiento vegetativo habría sido negativo. O sea, tendríamos menos población que hace 25 años si no fuera por la migración, ¿no? O sea, apenas llegaríamos a los 40 millones de habitantes en España en este momento y, sin embargo, estamos rozando los 50 millones. Creo que son datos que dan un poquito de pensar, ¿no? Y, sobre todo, ¿qué habría sucedido? Pues habría habido un envejecimiento alarmante, ¿no? de la sociedad española. De hecho, otro dato también llamativo es que un 40% de los menores de 5 años actualmente ya son de origen inmigrante. ¿Eso qué significa? No solo son la entrada de nuevos inmigrantes, que evidentemente tienen una edad menor que la media española, sino también tiene que ver con las tasas de natalidad de las mujeres inmigrantes que llegan a nuestro país, ¿no? Y por dar así un último dato a nivel de empleo, también datos que dan que pensar, ¿no? Estamos hablando que el 23% de la población ocupada en España es de origen inmigrante.
y que hay sectores que no dejan de ser como la marca España, ¿no? Como es el turismo, la hostelería, la propia agricultura y tal, en los que el relevo generacional realmente se está pudiendo dar gracias a esta población inmigrante, ¿no? Un último dato, para no saturar demasiado, pero que me ha llamado mucho la atención. En los últimos 2 años, del total de empleo creado en España, el 90% ha sido ocupado por población inmigrante. En algunos sectores, actualmente, en el servicio doméstico, más del 70% es población inmigrante la que está atendiéndolo, pero en hostelería estamos llegando ya al 50%. En otros sectores, como la construcción, la agricultura, es 1/3 de la población es inmigrante. Pues bien, estos datos, sinceramente, dan que pensar y ponen de manifiesto algunos factores que creo que hay que tener en cuenta, pero es verdad que no lo son todo. El problema no es aquí una guerra de datos, como creo que ha pasado, de hecho, recientemente con el informe FOESA, ¿no? Vuestro. Sino que para poder entender realmente la realidad hay que dejarse provocar por lo que está sucediendo y hay que implicarse con esta realidad, ¿no? Dejarse afectar para descubrir si realmente es una amenaza este fenómeno migratorio que estamos experimentando, un problema, por así decir, a resolver, o es una realidad que nos puede llevar más allá del esquema preconcebido que ya tenemos cada uno, ¿no? Creo que esta pregunta es la que subyace y también la que me gustaría que pudiéramos dar respuesta esta noche, ¿no? De hecho, también digo una última frase de esta introducción que creo que es muy interesante, ¿no? de esta explicación del lema que hace el Encuentro Madrid, que termina diciendo: una relación superficial que evita el sufrimiento del fracaso evita también la profunda certeza del amor. Bueno, pues creo que estamos también frente a este dilema, ¿no? Evidentemente es un tema con muchas aristas, complejo, pero creo que la pregunta es si también nos estamos perdiendo algo por el camino, ¿no? Creo que también queda ahí, ¿no? Pues bien, no me alargo más, ya que ya tenemos aquí a los 3 ponentes, para darles paso rápidamente a ellos. Pues es para esto, para abordar estas cuestiones en torno a la migración, en torno a la posibilidad de una convivencia real en nuestro país. Hemos querido invitar a estos 3 ponentes que desde perspectivas muy complementarias nos ayuden a acercarnos a este tema. Son, y lo digo así en orden en el que os tengo, pues Natalia Peiró, que es secretaria general de Cáritas, Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación de Desarrollo de la Generalitat Valenciana, y Jorge Freire, que como te presento, como filósofo, sobre todo, ¿no? Articulista, escritor. Ya está, suficiente. Y basta, ¿no? Y basta. Pues bien, vamos al grano. En la primera ronda un poco que quiero que entremos de lleno en el tema, ¿no? En responder a esta pregunta, ¿no? Sobre el reto migratorio. ¿Realmente supone una amenaza para nuestra convivencia? ¿Es un riesgo? ¿Es una necesidad este fenómeno migratorio? ¿Es una oportunidad? Bueno, ahí quedan esos interrogantes. Comenzamos con Natalia. Muy bien. La labor de Cáritas, bueno, pues es conocida y creo que reconocida mayoritariamente en España, pero es verdad que recientemente, sobre todo en los últimos años con la creciente polarización en España, bueno, pues se ha cuestionado el posicionamiento que ha tomado la propia Cáritas, ¿no? Frente a algunas iniciativas, como el Pacto de Migraciones, esta iniciativa legislativa popular, ¿no? Para regularización extraordinaria de migrantes, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que propone y cómo se posiciona Cáritas como entidad social que forma parte de la Iglesia? Muy bien. Bueno, buenas noches y muchas gracias por contar con Cáritas en un tema que, desde luego, como decías, nos preocupa mucho, nos ocupa mucho también en nuestro día a día. Y yo le decía antes a Pablo, siempre me angustia un poco poder dar mensajes que de verdad sean transformadores o que den alguna idea de que no podemos seguir siempre con el debate sobre la migración en las mismas claves, de decir que la inmigración es un problema o cuestiones que para nosotros desde luego deberían pues no ser abordadas de esa manera. Yo creo que no podemos prescindir de la migración, no podemos prescindir de las personas migrantes, no podemos negar ni obviar que las personas se mueven, se han movido y se seguirán moviendo, y al final es una cuestión de movimiento en la vida también. Si no, todas las poblaciones, las sociedades, los países, todos somos fruto de una construcción que se ha hecho
a través de esos movimientos, de esas llegadas y de esas salidas de personas. Yo creo que tenemos también que reconocer en el día a día de nuestras vidas que las migraciones tienen un coste. Tienen un coste en vidas muy importante. Hay muchísimas personas que nosotros vemos en Cáritas acompañando esa movilidad desde países de origen hasta que llegan aquí, pues tiene un coste en vidas muy importante y por eso es una cuestión que nos preocupa también. Tiene un coste económico, porque es verdad que la integración de personas, la acogida, tiene un coste económico que hay que abordar como sociedad, porque creemos que tiene al final un saldo positivo para nuestra sociedad. Y tiene un coste social que yo creo que en estos momentos, intentando no ser muy simple, pero tiene que ver con esa polarización. Una polarización que yo creo que es también estrategia, que no es tan real en la sociedad como lo vemos pues a veces en los medios, en esos titulares de que la inmigración es un problema o de que estamos los unos enfrentados a los otros, pero sí que tiene un coste social porque hay un colapso real en el sistema de primera acogida, porque hay unas barreras también reales en términos estructurales y de competencias entre las diferentes administraciones públicas, porque hay un límite en los recursos que se dedican a todas esas fases, porque muchas veces cuando pensamos en la inmigración y pensamos en la llegada de esas personas, estamos hablando de una parte muy concreta. Pero todas las políticas en cualquier cosa, en la sanidad, en la educación y, por supuesto, en la inclusión, pues tienen muchísimas fases. Y no se está correspondiendo el incremento de ese flujo. Cuando hablamos de crisis migratoria, pues llevamos, como decía Pablo, 20 años. Yo creo que ya no deberíamos considerarlo una crisis, sino una realidad del movimiento migratorio, también por la realidad que hay en muchos países y que debemos pues, saber que hay que consolidar todas esas otras fases, poner recursos, generar espacios y generar procesos que ayuden a las personas no solo a llegar, sino a poderse integrar, no solo laboralmente, que yo creo que también hay un foco muy puesto en que las personas migrantes son trabajadores que necesitamos y que es verdad, pero que al final son vecinos que van a vivir con nosotros. Entonces hay que poner recursos, igual que lo ponemos en las demás cosas. Hablabas de la posición de Cáritas y yo creo que aquí sí que hay una cosa muy concreta. O sea, yo creo que lo que es el verdadero problema es la irregularidad. Para Cáritas, bueno, yo creo que es una cuestión de justicia social, es una cuestión de reconocimiento de derechos, de dignidad humana. Muchísimos migrantes, muchísimas personas en nuestro país se encuentran en una situación en la que no tienen derecho al trabajo, en la que no tienen derecho a tener un contrato de alquiler, en la que no tienen derecho a recibir una sanidad completa. Y esa situación pues, es insostenible o provoca una desigualdad que yo creo que es malísima para ellos, pero insostenible también para todos. Desde ese punto de vista, en el día a día de Cáritas hay mucha frustración en los acompañamientos a estas personas que no tienen derechos y que se topan con unas barreras para integrarse que son muchas veces insalvables y que se ven en un círculo de la pobreza que nos hace muy difícil pues, poder acompañarles a esa autonomía y a esa dignidad que, por supuesto, es suya. Y la iniciativa legislativa popular, que lo que propone es eso, regularizar a personas que están en nuestro país, que están trabajando. Hablábamos de 550.000 personas que llevaban en España desde el año 2021 y que creemos bueno, pues que desatascaría muchos colapsos en oficinas de extranjerías, que devolvería a esas personas los derechos que realmente son suyos. Y luego que para nosotros es una esperanza, porque cuando le hemos dedicado tiempo en las parroquias a contarlo, pues es una esperanza porque nos habla de esa no polarización, nos habla de que casi 700.000 personas han firmado y han pedido esos derechos para personas que no son ellos. Cuando se firman iniciativas legislativas populares muchas veces son personas afectadas por algo que lo mueven y lo promueven, pero eran 700.000 personas, las personas irregulares no tienen derecho a firmar tampoco y que promovían esos derechos para otros que no eran ellos. Para mí eso es
una gran esperanza, y aunque todavía no se ha aprobado y políticamente tiene todavía un recorrido, creo que bastante complicado, pero sí que es una esperanza para nosotros el haber podido acometer ese trabajo en lo pequeño. Y hablando de las Cáritas parroquiales, y ya para terminar, y de esa labor de la Iglesia que siempre nos ha apoyado y nos ha dado fuerza, la Iglesia en general y la institucional en particular, para seguir apostando por este tema, pues nosotros también lo que decimos es que si acudimos al Evangelio, pues no para de hablar de forasteros, de extranjeros, de llegada, de hospitalidad, de acogida, y de que el mismo Jesús pues apuesta por eso en todas sus enseñanzas. Por lo tanto, es como inevitable, incuestionable para Cáritas estar ahí al lado de las personas que llegan y al lado de las personas que más difícil lo tienen, precisamente por esa falta de derechos y también seguramente por esa falta de hospitalidad y de capital social o de redes que les apoyen en las situaciones difíciles de su vida. Muchas gracias, Natalia. Continuamos con Pedro. Como comentaba al inicio, ¿no? Es director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, allí en Valencia, y no tiene competencias directas sobre el tema de inmigración, pero sí sobre el tema de la inclusión, aparte de que en su recorrido profesional pues, también ha tenido un contacto directo con esta problemática. Pero precisamente a él le queríamos preguntar sobre cómo afrontar desde la política, que tiene que partir de un realismo y de afrontar el tema en toda su complejidad, buscando el bien común, al menos eso esperamos de la política, pero sin perder de vista tampoco la dignidad de cada persona. ¿Cómo se puede hacer esto, Pedro? Es una pregunta para tomar aire antes de poder responder. En primer lugar, agradecer a Encuentro Madrid la invitación y también, por supuesto, a CESAL, no solo por invitar o pensar en la Generalitat Valenciana y en mi persona, sino por el trabajo que hacemos de aliados en la inclusión de todas las personas y en el trabajo de cooperación al desarrollo, que hacéis un trabajo, Pablo, excelente. También quería disculparme por el pequeño retraso. El AVE ha costado 2 horas, el venir aquí 1 hora y media. Yo creo que, Pablo, se te acababan los datos de poder continuar dando para mi llegada. Disculpar, pero gracias también por la paciencia. Y sí que es verdad que debemos partir, cuando estamos haciendo una reflexión a nivel institucional o a nivel de responsabilidad pública, debemos partir, o pienso que debemos partir desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Desde lo experiencial, desde la realidad de la persona. Y la primera pregunta que nos tenemos que realizar es ¿qué sucede cuando una persona llega a nuestro país, cuando llega a nuestra comunidad? La primera acción que lleva a cabo es buscar un lugar donde dormir, para él y para su familia. El empadronarse, que sabéis las dificultades que hay para empadronarse, el matricular a tus hijos en un colegio, el buscar aprendizaje del idioma en el caso de que no lo conozcas, buscar trabajo a la vez que intentas regularizarte, porque hay que sobrevivir. Sin lugar a dudas, al final lo que intenta una persona es formar parte de una comunidad. Sale de una comunidad para entrar en otra comunidad y lo que quiere es incluirse en esa comunidad. Y esa es la gran realidad sobre la que se ha generado actualmente un debate que todos conocéis, un debate pues enrarecido, polarizado y, como ha dicho también Natalia, que es polarizante. Porque además las migraciones han existido, existen y existirán. Es intrínseco al propio ser humano. La movilidad humana está desde que el ser humano es ser humano. Y este debate, que parece que solo tiene 2 respuestas, o 2 posturas, que la primera la conocéis bien, que es abrir puertas sin límite, sin preguntarse cómo sostenemos esa acogida, que como bien también adelanta Natalia, conlleva unos costes en un sistema muy tensionado, y luego otra segunda postura que también creo que conocemos todos muy, muy bien, que es el de que no. Eso es un muro infranqueable, incluso armado, y que la migración parece que la podemos parar por decreto. Y estas son las 2 posiciones que a día de hoy tenemos en la sociedad, o en el tablero político. Y sin embargo, deben haber caminos intermedios, no uno, deben haber caminos intermedios, hay muchos caminos intermedios, basado al menos el que considero en un humanismo realista, ¿no? Desde un punto de vista de responsabilidad, desde la sensatez, teniendo en cuenta que es lo principal, que es en este caso el ser humano. Y por tanto, como es el ser humano, es la dignidad de la persona, que no entiende, sin lugar a dudas, de qué pasaporte tiene, si es pasaporte español, colombiano o senegalés. Por tanto, esto también hay que casarlo con un cierto orden, con unos ciertos recursos y con la convivencia. La doctrina social de la Iglesia nos lleva a que toda persona es un fin en sí mismo
y que todos formamos parte de una misma comunidad humana. Y esto, en concreto, se despliega en sociedades concretas. Lo desplegamos en comunidades reales, con sus límites y también con sus capacidades. Y esto es el marco sobre el que nos tenemos que mover. Porque la tarea no es únicamente acoger, y desde Cáritas lo sabéis muy bien. No tenemos que acoger pues, solo discursivamente, ¿no? Que queda muy bien también en el discurso materno, sino desde la responsabilidad y del cuidado, del acompañamiento, desde el punto de vista del bien común y no generando ruptura o generando debates en muchos casos estériles. Para ello, por tanto, no tenemos que pensar solo en cuántos llegan, nos invaden por mar, tierra y aire, sino en qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo, cómo podemos gestionarlo, qué recursos tenemos, cuál queremos que sea nuestra postura como sociedad frente a un debate que existe y existirá. Y además las personas que intervenís, CESAL, Cáritas, que intervenís en la acción diaria, ¿no? En la intervención social, en la acción constante, sabéis que acoger no es solo abrir la puerta. Sabéis que acoger es acompañar y que el acompañamiento conlleva una serie de acciones, una serie de poner a la puesta en marcha una serie de recursos. El techo, como hemos dicho, no solo es un techo, es generar un hogar, el acceso al idioma, el generar la salud. Al final, en definitiva, son personas con voz. Somos todos personas con voz. Y no lo podemos reducir, también, que es una cuestión, no la podemos reducir únicamente al utilitarismo, ¿no? al uso de la persona, de que la persona vale en tanto cuanto aporta. Porque no debemos acoger a las personas solo por eso. Debemos acoger a las personas, pues como hemos dicho, por el valor que tiene el ser humano, que es digno por el hecho de existir. Y esta lógica, pues también tenemos que casarla con las realidades, con la realidad que nos encontramos. En Valencia, como muy bien sabéis, además todo lo movido que estamos en la Comunidad Valenciana esta semana, hace un año y una semana tuvimos la Dana, lo sabéis muy bien. En la Dana todos estábamos con el barro hasta las rodillas. Todos estaban limpiando y sacando muebles de los hogares para limpiarlos. Todos estaban llevando comida. Todos estaban acompañando a personas mayores. Todos, españoles y extranjeros. Y no importaba el pasaporte. Lo único que importaba ahí era la humanidad. Y es que la realidad es más compleja de lo que en muchas ocasiones un titular simplista vemos en los periódicos. Es incluso más humana que ese titular que nos encontramos en los periódicos. La experiencia que vemos es que la convivencia no se construye única y exclusivamente en lo abstracto. La convivencia la excluimos en los barrios, la construimos en las escuelas, la construimos en el trabajo. Y al final, en definitiva, es codo con codo. Y ahí es donde dejamos realmente de hablar de otros para realmente hablar de personas con nombres, apellidos, rostros e historias, y en ese momento a todos nos debe cambiar nuestro discurso. Ese contraste con la realidad es lo que nos tiene que hacer cambiar. Y ante ahí la pregunta de la política, ¿qué hace? ¿Qué hace bien o qué hace mal? Muchas cosas mal, pocas cosas bien, en ocasiones. Deberíamos establecer una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta basada también en ese humanismo propio de nuestras democracias liberales, con un marco común responsable, donde no abramos sin medida, pero que tampoco cerremos con miedo. Se trata de asumir un desafío compartido. Es un desafío que compartimos todas las naciones, todas las regiones, todas las comunidades autónomas. Y debemos tener también criterios claros, que no se improvise y que además no sea una mirada cortoplacista o partidista, que es lo francamente difícil a día de hoy. En segundo lugar, acompañar. Y acompañar a quienes están entre nosotros. No es abrir las puertas directamente, sino que es acoger, insisto, acoger y acompañar. Es apoyar en el desarrollo de una vida. Es el aprendizaje del idioma, en la formación, en construir relaciones, en un trabajo comunitario, que es fundamental. Y también sin generar guetos que al final son tremendamente peligrosos. La justicia, y lo sabéis yo creo que muy bien las personas que estamos aquí, que trabajáis por ello, es que la justicia no es declarar únicamente derechos, sino que es posibilitar el ejercicio de esos derechos. Y si nos alejamos únicamente con esa mirada utilitarista, nos alejaremos del ejercicio de los derechos que están ligados a esa dignidad de la persona.
Y en tercero, y ya voy terminando, es cuidar la convivencia. La inclusión es bidireccional, es a dos caminos, es escuchar a una sociedad acogida que también en ocasiones acoge con miedo, recibe con miedo. Pero es importante escuchar sin miedo, es importante generar confianza y generar lazos. Es pensar que además y garantizar que nadie se tiene que quedar sin derechos que ya ejercía previamente o sin recursos de los que ya disfrutaba previamente. Y sobre todo al final es crear espacios donde podamos generar ese cultivo, esa cultura del encuentro. Al final no es dividir, ¿no? Es no dividir entre distintos tipos de culturas propias o lejanas y es, en definitiva, como vivimos en la Dana, es dejarnos interpelar por el otro. En resumen, una receta que no es mágica porque viene de la política y por tanto es errónea. 1. Responsabilidad compartida. 2. Acompañamiento real. Y en tercer lugar, una convivencia cultivada. Sobre todo, evitando el miedo, pero también evitando la ingenuidad. Y no cerrando los ojos, pero creo que es lo más importante, no cerrando el corazón. No cerrando el corazón a la realidad. Porque, insisto, hablábamos de la Dana. En la Dana vimos cómo las personas, en los momentos más dramáticos, en los momentos en los que la vida nos ponía todo muy, 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 muy difícil, lo que nos encontrábamos eran a que las personas de dentro, de fuera, de distintas nacionalidades, de distintos orígenes, trabajaban codo con codo. Porque ahí de lo que de verdad estábamos hablando era de vecindad, llanamente, de ser vecinos. Gracias. Gracias, Pedro. Pues terminamos esta primera ronda con Jorge. Bueno, Jorge, aparte de la presentación que he hecho, filósofo, articulista, sabemos que puede hablar de muchas cosas diferentes, pero nos consta que también está acercándose a esta temática, está investigando sobre ella. Pero sobre todo nos interesa, Jorge, que afrontes un poco como qué factores afectan realmente a la percepción de las personas, de la ciudadanía, frente a las personas migrantes, ¿no? ¿Y qué factores entran ahí en juego? Profundiza un poco sobre esta cuestión. A la orden, Pablo. Antes que nada, permitidme agradecer a Encuentro Madrid estar aquí. Es un honor estar entre amigos tan admirados y habéis abierto tantos frentes que yo no he hecho más que garrapatear ideas que me iban asaltando. Así que, bueno, a ver lo que puedo hacer. Permitidme empezar con una anécdota que yo creo que es muy reveladora. Antes de que llegara Pedro, estaba Pablo visiblemente preocupado, tratando de alargar el incipit para que, bueno, de alguna forma estuviéramos todos. Y yo creo que esa es una buena metáfora del tema que estamos abordando, que filosóficamente es el tema de la alteridad. El tema de la inmigración es siempre el de la alteridad. Tenemos aquí un hueco ominoso que a todos nos preocupaba porque no sabíamos cuándo se iba a llenar. Y yo me he acordado de esta escena de la literatura artúrica, que es el asiento peligroso. Los caballeros de la mesa redonda se reunían siempre con un asiento peligroso que en un momento muy especial tendría que llenar un elegido que sería Perceval, ¿no? Entonces, al final, de lo que se está hablando es de que va a venir una persona a la que todavía no conoces, que no sabes muy bien cómo es y a la que vas a tener que acoger. Esto es muy importante porque, permitidme que juegue con una etimología, todos los filósofos somos filólogos frustrados, y la misma raíz etimológica que sirve para, en fin, derivar palabras como hospitalidad es la que también sirve de origen a palabras como hostilidad o como guerra. Y lo cierto es que el primer paso a la hora de hablar de esas personas que no son parte de tu comunidad es siempre la tentativa de conocerlos, es decir, tanto en la voluntad de acoger a esas personas como en la voluntad de hacerles la guerra, siempre lo primero es tratar de conocerlos. Y muchas veces cuando hablamos de si son una amenaza, creo que nos encontramos con aquello que Simmel, que el filósofo George Simmel llamaba el lejano próximo. Es decir, no estamos hablando de bárbaros en el sentido clásico. Los bárbaros se supone que eran aquellos que no hablaban el lenguaje del imperio, ¿no? No. Aquí no hay un limes, aquí no hay una especie de frontera extramuros de la cual se arraciman los bárbaros. A lo mejor el bárbaro o el lejano es aquel al que nos encontramos en el relleno de la escalera y con el que solo cruzamos un breve saludo. A lo mejor el lejano próximo, según Simmel, es el que nos corta el césped y, sin embargo, aquel del que no sabemos nada, ni de su cultura, ni de su lengua, ni de su origen, etcétera, etcétera. Es importante recordar, por jugar de nuevo con las palabras, que no hay más que el próximo, por definición, es el prójimo. Y muchas veces nos encontramos con gente que, a pesar de estar próximos, no parecen ser nuestro prójimo, ¿no? La verdad es que estaba dándole vueltas también a algo que ha salido en el vídeo que habéis proyectado, que decía,
un titular de estos que de alguna forma tratan de infundir ánimos, ¿no?, de forma muy noble, y decía: España está a la cabeza de la tolerancia en los inmigrantes. Yo hay una palabra ante la que recomiendo siempre mantenerse en guardia, que es tolerancia. La tolerancia está muy bien hasta cierto punto, pero la tolerancia no es el respeto. De hecho, muchas veces es lo opuesto al respeto. Tolerancia, vuelvo a la etimología, viene de tolerare, que es sentarse y pasar ciertas cosas. Yo a ti te tolero si actúas de esta forma, pero como obres de otra que no me guste, entonces aquí ya no paso, ¿no? De hecho, la tolerancia es una palabra que de un tiempo a esta parte tiene más sentido en la consulta del endocrinólogo que en otra cosa, ¿no? Yo tolero este alimento, pero esto no. Y eso también pasa con las personas, ¿no? Yo este lo tolero, pero con este otro prácticamente me tapo la nariz y lo trago, ¿no? Bueno, eso no es respeto. El respeto supone asumir que las personas tienen cosas que puede que te gusten o puede que no. Otra etimología, respectum. Originalmente respectum significaba miramiento. Un miramiento significa que tú no aceptas de una persona hasta aquí, sino que la aceptas en su totalidad. Digo esto porque en ocasiones, cuando veo algunos elogios encendidos de la inmigración, muchas veces no veo que sean elogios respetuosos, sino que son tolerantes. Verbigracia, un politólogo, cuyo nombre no diré, que hace unos meses decía que la cuestión migratoria era muy sencilla porque bastaba con repoblar con sirios la España vacía. Claro, agárrate los machos, estamos hablando aquí de personas como si fueran hojas de Excel, como si fueran piezas de Tetris que de repente tú puedes combinar, o incluso como si fueran, no sé, plantas que tú puedes sacar de su tiesto y colocar en otra maceta. Una dicotomía que a mí me interesa mucho y que he volcado en algunos artículos es la que enfrenta dos conceptos que a veces también se confunden, que son individuo y persona. Yo creo que no tienen nada que ver. Todos hemos oído en el lenguaje común utilizar la palabra individuo de forma peyorativa. Ese tío es un individuo. Soy individuo que lo he visto conduciendo 200. Vaya individuo estás hecho. Nunca diríamos de forma despectiva que ese tío es una persona. ¿Por qué será? No, pues porque el individuo generalmente es la caricatura de la persona o su reducción a entidad económica, que es lo que muchas veces se hace con los inmigrantes, incluso cuando se les defiende, con lo cual yo convendría hablar de los inmigrantes como personas. Y una persona lleva aparejada una serie de cosas. Una persona tiene su tradición, tiene su comunidad, tiene su credo, tiene su cosmovisión, tiene su lengua y tiene sus costumbres. Antes me ha retado Pablo, cuando nos hemos tomado un café antes de empezar, hoy he publicado una tribuna un poco sesuda y un poco plumbea, también hay que reconocerlo, en el ABC, a cuento de Hegel. Hegel no es que sea un filósofo de los atractivos, se hace un poco de bola, ¿no? Pero el caso es que me ha tendido el guante y me dice: te reto a que hoy cites a Hegel. Digo, voy a citar a Hegel, pero me he acordado de un concepto. Hegel tiene una idea que a mí me gusta mucho, que es Sittlichkeit, que se podría traducir como eticidad o como vida ética. Y lo que dice Hegel es que la comunidad se sustancia en un conjunto de cosas en el que está incluido, por supuesto, las relaciones productivas, pero también, por supuesto, las costumbres y las normas. Eso es lo que nos hace ser personas. Entonces, pretender que los inmigrantes pueden llegar y desvincularse por completo de aquello que les hace personas es wishful thinking en el mejor de los casos. No me quiero enrollar demasiado, pero ha dicho Pedro una cosa muy importante, y con esto voy a terminar, que creo que es esencial para entender la cuestión, es la obligación de generar un hogar. Muchas veces cuando hablamos de la inmigración no estamos hablando de generar un hogar, no estamos hablando de favorecer que las personas se asimilen, estamos hablando de que las personas se guarezcan, y eso no tiene nada que ver. Vuelvo a otra dicotomía, me gustan mucho estas palabras opuestas entre sí, que es la que enfrenta guarida y hogar. Y como habréis visto, y creo que estoy poniendo a prueba vuestra paciencia, como me gusta mucho la etimología, la de guarida, y con esto ya me callo, es de las que más me gustan. Porque guarida es proteger, y de hecho en catalán se dice guarir, warning viene luego del germánico, del inglés, y de ahí viene, por ejemplo, la garita. En la garita el soldado trabaja, pero no descansa, y sobre todo no tiene un lecho, en la garita no se duerme. Una cosa es la guarida, y en la guarida tú te puedes proteger de las inclemencias, y una guarida puede ser un cajero de banco, o puede ser un banquito de la calle, o puede ser una cueva en la que te metas, pero eso no hace un hogar. Con lo cual, convendría, creo, tanto para defender la inmigración como para criticarla, precisamente tomársela en serio y recordar que esto no va de individuos, sino de personas. Gracias, Jorge, pero voy a aprovechar que nos hemos acostumbrado a tu velocidad de hablar para que también inaugures, que prácticamente lo has hecho ya, este segundo bloque que queríamos abordar
pues la cuestión de la integración y de una posibilidad de convivencia real con las personas que llegan a nuestro país, ¿no? Y en concreto, a ti, porque además que sé que es un tema que lo trabajas y que lo tienes ahí, es el tema de la identidad, ¿no? Porque parece que, bueno, pues siempre se dice, no, si está fenomenal, que vengan, qué tal, pero es verdad que parece que es una amenaza para nuestra identidad, ¿no? Para esos valores que supuestamente sustentan nuestro país y que vienen a contrastar. ¿Realmente hay una cuestión identitaria cultural que realmente supone una amenaza? ¿Cómo lo miras tú este tema? Bueno, antes de que empezáramos, se me ha acercado el intérprete y me ha dicho, me han comentado que hablas muy rápido, así que te ruego, por favor, que reduzcas. Se me ha olvidado. Así que desde aquí le pido perdón. Bueno, suscribo lo que ha dicho Natalia en relación a esto acerca de una polarización, no lo he dicho con estas palabras, pero yo creo que he sugerido que es una polarización inducida, es decir, que es artificial. Muchas veces la polarización se induce desde el poder político para favorecer una movilización y una serie de cosas. Pero yo creo que al final hay que tener en cuenta que muchas veces, y esto es triste decirlo, y no quiero caer en antipolítica ni en retóricas similares, pero muchas veces da la sensación de que los políticos sean los que menos entienden esta cuestión. Quizá porque los políticos no se encuentran con inmigrantes en su día a día, lo cual no es menor, ¿no? Pero no solo los políticos, sino quizá nuestras élites o incluso nuestros intelectuales. Upton Sinclair tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice, no se puede esperar que entiendan ciertas cuestiones aquellos que viven precisamente de no entenderlas. Entonces parece que hay personas que cobran precisamente para no entender ciertas cuestiones o para ponerse una venda delante de los ojos. Claro, convendría, como bien ha dicho Natalia, cambiar la retórica. A veces parece que estemos todavía en 2006 en la crisis de los cayucos, ¿no? O sea, parece que no haya cambiado nada, ¿no? Y que sigamos utilizando la misma jerga y los mismos instrumentos teóricos, ¿no? Cuando hablamos de esta cuestión identitaria, hombre, claro, hay que tomarse en serio la cuestión porque muchas veces la inmigración supone un problema tan antiguo como ese dilema de acoger al que no conoces. Hay en la literatura clásica griega, sobre todo en los textos homéricos, pero no solo, hay un tópico que se repite por doquier y es qué hacer con aquella persona que viene y de la que no sabes nada. Eso en la Odisea y en la Ilíada aparece en varias ocasiones. Dioses que aparecen vestidos con los ropajes de vagabundos y que no se identifican y a pesar de eso los invitan al palacio, les dan libaciones, les invitan a no sé qué, les ponen unas ánforas, etcétera, etcétera. Hay un episodio muy bonito que está en las Metamorfosis de Ovidio, que lo protagoniza un matrimonio virtuoso, Filemón y Baucis, que sin conocer de nada invitan a su casa a dos atorrantes, a dos vagabundos que van por ahí perdidos, los invitan a su casa, les tratan muy bien, aunque tienen unas pintas terribles, a ver si estos tíos nos van a desvalijar la casa, hoy diríamos a ver si se van a ser inquiocupas o algo y nos van a echar, y luego resulta que esos dos vagabundos son Zeus y Hermes disfrazados y precisamente como gratitud a su muestra de acogimiento los salvan cuando llega una catástrofe, cuando llega una inundación y finalmente, por cierto, cuando llega el momento de rendir el alma, los convierten en dos árboles que pasan la eternidad entrelazados. Es el final en el que se inspira, por cierto, el final de David el Nomo. Bueno, ¿a cuento de qué viene esto? ¿No? En fin, cultura general. A lo que voy es que muchas veces, claro, nos estamos enfrentando a una cuestión tan abstracta como tener que acoger a una persona de la que no sabemos nada, con lo cual a lo mejor la cuestión sería tan sencilla como lanzarse a la calle o lanzarse al portal y hablar con aquella persona a la que nos encontramos todos los días. Pablo ha sido muy discreto porque le he rogado, antes de que empezáramos el debate, que no contara el libro en el que estoy metido, porque hete aquí que esta mañana he hablado con mi editor y me ha dicho que me callara, que no lo contara todavía. Entonces quería hablar de él, pero parece que no puedo. ¿Qué se le va a hacer? Pero en cualquier caso estoy metido en este tema y me he dado cuenta. He estado meses documentándome, meses leyendo libros, leyendo informes, leyendo papers. Me he aprendido de memoria todo el porcentaje de dominicanos que hay en Madrid, el porcentaje que hay de ecuatorianos. Y me di cuenta de que después de meses empollándome todo eso, la cuestión no se me había aclarado en absoluto, al revés, se me había oscurecido, o sea, estaba sepultado por una miríada de datos, pero nunca había cruzado dos frases con un dominicano, por ejemplo. Nunca había hablado con un filipino, nunca había hablado jamás con un filipino. Quiero decir que a veces es importante la teoría, pero a lo mejor lo que convendría es salir del burladero y pisar el albero, ¿no? Yo la verdad es que el tema este de la identidad no termino de verlo, aunque por supuesto es algo que se dice mucho, que puede ser el inmigrante una amenaza a nuestra identidad, porque creo que hay una particularidad en aquello que podríamos llamar la identidad española. Yo creo que la identidad en cualquier caso no es algo en lo que debiéramos reparar en exceso, porque eso que se ha venido a llamar identitarismo durante los últimos años
se asemeja más bien a lo que Freud llamaba el narcisismo de la pequeña diferencia, que es decir, tratemos de diferenciarnos por aquello nimio que creemos que nos hace ser nosotros, particularmente nosotros, pero que realmente no es lo que nos hace ser ni que tampoco es lo más constitutivo de nosotros, ¿no? Con lo cual yo creo que el culto a la identidad habría que cogerlo entre paréntesis. Pero en cualquier caso, por llamarlo así, la identidad española no es una identidad monolítica. Pero no solo eso, o sea, por supuesto, si asumimos la historia y nos damos cuenta de que España ha sido un lugar de paso de fenicios, de cartagineses, de romanos, de visigodos, etcétera, etcétera, de árabes y tal, pues entonces nos damos cuenta de que esa identidad monolítica desde un punto de vista étnico y por supuesto cultural no se sostiene. Pero no solo eso. Yo le he estado dando muchas vueltas a lo que podríamos llamar el quid hispanicum. ¿Qué es lo que hace que el español sea español? ¿Qué es la españolidad, por así decirlo? Así dicho, la españolidad parece que estamos hablando de Manolo Escobar, pero de alguna forma, ¿qué es lo que hace que España tenga un pozo cultural diferente al de Francia? Yo estaba pensando mucho en el republicanismo francés y en la idea de ciudadanía. La idea de ciudadanía francesa es opuesta a la española. O sea, en Francia tú tienes que ahormarte a un ideal preconcebido que de alguna forma, bueno, pues te impone una serie de cosas. Eso se ha visto muchas veces en los debates con el laicismo militante. Eso es opuesto al carácter español. Entre otras cosas, vuelvo a la diferencia entre individuo y persona, porque en España no se asimilan individuos, sino que se asimilan personas. Y a las personas se las acoge con todo lo que llevan consigo mismo como personas, no como átomos completamente intercambiables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hablar de eso. Yo lo he llamado en este libro que estoy escribiendo hispanidad porosa. Es decir, yo creo que al final la identidad española, ya digo que a mí el concepto de identidad no me gusta mucho, no es un molde doctrinal, sino que sería pues más bien un contagio de costumbres, ¿no? Una especie de identidad que se va fabricando por ósmosis y que de alguna forma va cogiendo mucho de aquellos que vienen de fuera, ¿no? Esto no supone caer en absoluto en visiones edulcoradas, ni en buenismos, ni en pensar que la inmigración es buena por sí misma, ni en hablar de fronteras abiertas o fronteras cerradas. Yo creo que reconocer una especificidad histórica. Es decir, yo creo que si lo comparamos con Francia se ve claro, pero incluso si vemos cómo se ha gestionado la inmigración en países como Alemania, desde el principio siempre vinculado con el trabajo, etcétera, etcétera, vemos que en España ha sido muy diferente. Por otro lado, España creo que es algo que convendría decir, y con esto ya cierro el pico, España tiene una ventaja, y es que la inmigración ha llegado más tarde aquí que en otros países, con lo cual no es poca cosa escarmentar en cabeza ajena y evitar errores que han cometido algunos de nuestros vecinos. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pedro, en el caso de Valencia, ¿qué percepción hay, por una parte, de la población valenciana respecto a los inmigrantes? Y sobre todo la pregunta, que es la que nos interesa responder en este segundo bloque, ¿es posible realmente una integración? Claro. ¿Qué factores son los que hay que tener en cuenta y que están en juego? Hablar en el asiento peligroso después de haber escuchado a Hegel y a David el Nomo en la misma intervención se pone complicado. Nos has hablado muy bien de los datos, que en torno al 20, ¿no? 19%, 20% de la sociedad en España está formada por población de origen migrante. Y partimos, o al menos la sensación que tenemos en la Comunidad Valenciana, o al menos que al final las sensaciones son muy subjetivas y dependen del sujeto que vive, pero que sí que existe convivencia. Yo creo que en general sí que existe convivencia. Es verdad que son procesos complejos, que hay muchas tensiones, pero es verdad que yo creo que la división entre individuo y persona, yo creo que la convivencia con las personas sí que existe. Todos compramos el pan conjuntamente, nos mezclamos en el horno, en los pocos hornos tradicionales que quedan. Los niños, nuestros hijos, comparten pues, aula, comparten equipo de fútbol, comparten actividades extraescolares. En el trabajo tenemos todos personas migrantes de diferentes orígenes. Y además, en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, tenemos a personas de origen migrante que están cuidando a nuestros seres más valiosos, que son nuestros padres y nuestros abuelos. Por tanto, partiendo de que compartimos espacios y vivimos en comunidad, sí que creo que existe una convivencia a nivel general. Pero también es verdad, que creo que no tenemos que negarlo, es que parte de un discurso que es verdad, que se está retroalimentando falsamente o intencionadamente, aparte, sí que existen o sí que pueden existir tensiones culturales. Es decir, la persona que de toda la vida en su propio barrio ha pasado de comprar en su carnicería tradicional y ahora donde hay una carnicería tradicional hay una carnicería halal, pues le llama la atención.
la frutería, que era la frutería Lola, ahora ya no es Frutas Lola, sino es frutería regentada por una familia pakistaní, pues también genera algún tipo también de sentimientos o de sensaciones, y es normal. Y el bar de la esquina, que antes estaba regentado por la familia debajo de del primero de mi finca, ahora está regentada por una familia de origen chino que mezcla patatas bravas y arroz tres delicias. Y eso nos llama la atención. Y yo creo que reconocerlo es ser honestos. Y eso nos permite también generar un debate amplio de miras. De la otra manera, negarnos a todo, pues creo que tampoco es facilita. Porque al final no considero que esto sea, cuando te genera ese sentimiento, yo creo que a todos nos ha sentado alguna vez el ir y ver que donde está uno de estos comercios ahora hay otro. Y no pensamos que somos racistas. Es verdad que el que es racista nunca piensa que es racista. Pero no pensamos soy racista, sino que el sentimiento que creo que todos nosotros sufrimos o pasamos es el de desorientación, ¿no? El de ver que nuestro entorno más cotidiano, nuestro entorno más íntimo, el lugar de donde se produce nuestra vida diaria, ha cambiado y además ha cambiado de forma muy rápida. No hemos seguido los procesos que han seguido países como Francia, pero sí que es verdad que en muy poco tiempo y en los últimos años se ha producido un cambio muy rápido. E ignorarlo, insisto, creo que es un error. Porque además eso, las personas pueden llegar a sentir, y esos sentimientos, como he dicho, son subjetivos, esos sentimientos pueden generar también una sensación de abandono. Uno que se siente expulsado de su propio entorno, de su entorno que era cotidiano y que ahora ya no lo es. Y te lleva también en muchas ocasiones a encerrarte y también a escuchar, tristemente, pues unos discursos que más que atacar a la razón, atacan a las tripas, que es de donde en muchas ocasiones surge tanto la reacción más buena como también la reacción más mala. Y ahí de verdad insisto en que creo que, teniendo en cuenta este contexto, creo que la clave es, a lo mejor es porque vengo de Cáritas, de la casa, y ahí es acompañar, es la primera palabra que te enseñan en la entidad. Y es verdad que es el acompañar y el acompañar no solo al que viene, que es fundamental, sino a la sociedad de acogida, a todos nuestros barrios, a nuestras personas mayores y a las personas que están en situación de exclusión, que son españolas y que, sin embargo, la guerra se ha dirigido no entre ya rico y pobre, sino guerra entre pobres. ¿Y quién es más pobre que el pobre? El inmigrante pobre. Entonces, ahí es donde tenemos también que ser capaces de poder transformar y cambiar ese discurso, porque al final la resistencia política se retroalimenta con la resistencia social y entramos en un bucle muy peligroso. Y pongo otra vez dos ejemplos que hemos vivido en la Comunidad Valenciana. La Dana, por una parte no, un desastre, llevó pues que las personas pudieran trabajar, como he dicho, codo con codo. Pero os pongo un caso que nos ocurrió a los 2-3 días. Yo llevo la materia de sinhogarismo. Teníamos, nos detectaron desde diferentes equipos de atención primaria que habían en torno a unos 60 migrantes que estaban viviendo en naves industriales y que esas naves industriales habían quedado totalmente destrozadas. Claro, eran las 9-10 de la noche y me llaman y dicen, oye, tenemos a 60 migrantes sin hogar, ¿qué hacemos? A ver quién quiere acoger a 60 personas migrantes en la situación en la que estábamos en Valencia. Nadie. Llamábamos al municipio que llamabas para poner un recurso pagado por la Generalitat Valenciana. Ningún ayuntamiento, signo político que fuera, lo quería. Y lo mismo con los menores no acompañados, con los niños y niñas y adolescentes. Montamos recursos de urgencia y de emergencia, se envía una carta a los ayuntamientos y ningún ayuntamiento levanta la patita y dice yo quiero un centro de acogida. Porque es verdad que el discurso en abstracto es sencillo, pero cuando lo aterrizamos a lo concreto, pues nos surgen otros sentimientos, los miedos que he comentado antes. ¿Cuántos en su casa querían o bajo de su casa, o el alcalde, pensando en las elecciones siguientes, querían poner un centro con 60 tiarrones, migrantes que no conocen, pero igual, en muchas ocasiones que ya no falta ni que sean migrantes, sino personas pobres? Pues eso genera miedo, genera incertidumbre, y eso creo, insisto en que creo que debemos reconocerlo para poder hacer un diálogo verdaderamente honesto. Y ahí me gustaría poder entrar también en otro elemento. Brevemente, muy brevemente, perdón. Además llego tarde y retraso todo. Y es que el migrante no siempre es pobre. Y siempre ponemos el foco de atención en la persona pobre. En la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, viendo los datos también, el porcentaje mayor son británicos,
con un porcentaje económico o un nivel económico bastante elevado. Y sin embargo, cuando hablamos de el que nos ataca es el migrante pobre y no es el migrante con ciertos recursos económicos. Yo, que intento buscar independizarme, a mí quien me pone difícil independizarme no es el hondureño, el guatemalteco o el colombiano que viven 7 familias, bueno, 7 no me he pasado, 3 familias en un piso. A mí quien me lo complica es la persona que viene también con recursos económicos y que tensiona el mercado del alquiler, el mercado de la vivienda, que modifica también nuestros entornos. Y esto no quiere decir que pongamos el odio hacia unos o hacia otros, ni muchísimo menos. Pero, insisto, el debate tenemos que abrirlo a todos los horizontes. En que es normal que nos afecte, que nos genere incertidumbre porque afecta y modifica nuestro entorno, pero también tenemos que tener en cuenta que el foco no lo tenemos que poner únicamente en la persona migrante pobre, sino también en la migración como fenómeno complejo para plantear respuestas que sean de verdad complejas, teniendo en cuenta la sociedad de acogida, pero también el acompañamiento con la persona que viene. Me he retrasado. Gracias, Pedro, que te he obligado aquí a reducirte el final. cronómetro ahí, perdón. No, nada. Terminamos esta ronda con Natalia. ¿Cómo podemos proponer un diálogo que realmente sea enriquecedor con el que llega, efectivamente, con otra tradición, con otra cultura, y no sentirlo, como decía también antes Jorge, como una amenaza a nuestra identidad, ni tampoco el todo vale, que también decía antes Pedro, ¿no? Sí, yo también habéis dicho tantas cosas que me resulta imposible contestar con lo que tenía y también por intentar decir 2 cosas. Nuestra intervención, un poco la mesa, se llamaba ¿Cómo construir una nueva convivencia en un mundo sin fronteras? Y aquí hemos hablado mucho un poco del buenismo, del abrir fronteras, cerrar fronteras, y a mí sí que me gustaría decir que las fronteras no se cierran. Cuando España cierra una frontera y cuando Europa cierra una frontera, esas personas no se quedan en su casa. Creo que también es muy interesante saber pues, que se construyen centros de detención de inmigrantes en Mauritania, que se externalizan las fronteras y que nosotros podremos vivir mejor por no ver a esos individuos o personas, pero están sufriendo muy cerca de nosotros y en una situación de vulnerabilidad y de movilidad porque no están en su casa, o sea que tampoco se quedan en sus comunidades. También me gustaría decir que este fenómeno de la migración, como decíamos, afecta muchísimo a las personas que se mueven, afecta muchísimo a las comunidades de acogida. Tenemos experiencia en muchísimos sitios, en lugares donde hay desplazados. Cuando fue la guerra de Ucrania, lo que pasó en Polonia, con esas llegadas muy masivas en el Congo, cuando se desplazan poblaciones, hay que cuidar a esas comunidades de acogida que se sienten frágiles, que se sienten en esa lucha de recursos y hay que ayudarles y acompañarles a todos los niveles a esa generación de vínculos y a esa posibilidad de tener oportunidades para todos, para los que llegan y para los que estaban. Y la última cosa que quería decir, que se me ha olvidado. Bueno, pues dicho un poco estas cosas, por abrir un poco las fronteras y la mirada a lo que vemos más cerca, porque la realidad de la migración yo creo que nos supera un poco y que tampoco nos debemos erigir los dueños que abren y cierran las puertas de nada, porque cuando hay ganas, necesidad o voluntad de moverse, pues efectivamente no hay muchas puertas. Pues ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde Cáritas? Yo creo, y desde nuestras comunidades, es muy importante lo que habéis dicho todos de generar vínculos. Intentamos generar vínculos, intentamos generar esas comunidades de acogidas en las que pues se tienen que dar apuestas de medio y largo plazo. Yo creo que no hay ninguna comunidad que reciba personas que sea igual a otra. Ninguna comunidad es igual a otra comunidad, ni antes de recibir personas ni cuando las recibe. Y cada comunidad de acogida pues tiene que diseñar un proyecto de acogida. Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar todos juntos, las administraciones públicas, las entidades, la Iglesia, las personas, las empresas, los barrios, para construir de verdad un proyecto en nuestra comunidad a la que han llegado otras personas a las que tenemos que acoger. Pero creo que para generar esos vínculos estamos en un momento de una encrucijada muy peligrosa, porque estamos en un momento en nuestra sociedad de individualismo, de repliegue, de miedo a la pérdida del estatus,
de convivir con discursos o con afirmaciones de los inmigrantes nos quitan nuestros trabajos. Como decías, la tienda que tenía yo ahora la tiene un pakistaní, y ese mismo discurso que dice los inmigrantes no vienen a trabajar, vienen a cobrar la paguita, con lo cual es incompatible y obviamente falso, imposible en la misma frase o en el mismo país o en el mismo sitio. Entonces, yo creo que sí que hay una responsabilidad también tratar de eliminar poco a poco esos estereotipos que polarizan y que generan miedo, porque el miedo, que estoy de acuerdo con que existe el miedo a todo lo desconocido, tampoco está siendo casual. Hay un miedo también producido y un miedo que se fomenta a determinados colectivos, y creo que en nuestro caso, que sí que hablamos en general de migrantes con situaciones más difíciles, pues sí que vemos que, a pesar de que el 69% de las personas que sufren exclusión social en España son españoles, pues la sensación es que todas las personas que se llevan los recursos públicos de las ayudas son inmigrantes. O sea, que yo creo que hay que tratar de romper esos estereotipos, hay que tratar de generar esos vínculos. Las personas, o lo que no se conoce no se ama, eso lo hemos oído todos muchísimas veces, y tenemos que trabajar con ese horizonte de una justicia que sea común para los que estábamos, para los que vienen, para las nuevas generaciones que nos sucederán, y para esa nueva España o esa nueva sociedad que perdurará mucho más que nosotros, y que tenemos que ser generosos también como generaciones en esa narrativa y en ese relato de lo que va a ser el futuro, que no va a ser siempre peor que lo que estaba, porque es muy contradictorio sentir esa presión, esa amenaza, o vernos como una sociedad tan desasosegada y con ese malestar y esa sensación, cuando en términos reales vemos que muchas de las cosas están mucho mejor y son más posibles que en otras ocasiones. Para nosotros, esas experiencias compartidas y pequeñas en algunos sitios son posibles, pero obviamente es importante y es realista saber que solos no podemos. O sea, las entidades solas no podemos, las parroquias solas no podemos, y es necesario trabajar todos juntos para conseguir esos vínculos. Muchas gracias, Natalia. Lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Sí que querría, no sé si seréis capaces, porque quería hacer una última ronda pidiéndoos un poco una anécdota, un aprendizaje, pero lo vais a tener que hacer a nivel de titular, más un aprendizaje a nivel personal, ¿no? De lo que ha supuesto para vosotros cuando os habéis, como decía Jorge antes, ¿no?, encontrado con ese extraño que no conocía y que de repente entras en contacto. O sea, ¿qué sacáis personalmente en vuestra experiencia? Un titular, empezar el que queráis. Jorge, tú que disparas rápido, vamos. Es que yo he visto tantos casos que ahora mismo estoy abrumado con todo lo que he conocido a gente maravillosa, y he descubierto un mundo nuevo. O sea, no podría decirte en un titular. Para mí, la elaboración de este libro ha sido descubrir el Mediterráneo. Y bueno, pues al final es descubrir que la condición humana es tan vieja como el mundo. Al final te das cuenta de que en personas de culturas remotas, de las que personas que te parecen casi alienígenas, pues al final, esto sé que es un topicazo, ¿no?, pero te terminas encontrando las mismas preocupaciones que a ti te acucian, ¿no? También creo que es importante, además de, por supuesto, conocer al lejano próximo, no tomarse a broma este desarraigo que cunde y que hace que muchas veces la gente se eche manos de la xenofobia y demás. No conviene pasar por alto las causas, digamos, de esta desazón, ¿no? Ahora que lo ha dicho Pedro, yo me he acordado una imagen de mi infancia, la calle en la que me crié. Me acuerdo perfectamente que en la esquina había una peluquería, al lado había una tienda de encurtidos, de aceitunas y tal, y al lado había una marisquería. Ahora hay un locutorio de dominicanos y luego bajos turísticos. Eso, entre otras cosas, es lo que favorece el desarraigo. Luego también está esta retórica que se puso de moda hace unos meses en los medios de comunicación del centro nos expulsa. No, el peligro no es que el centro nos expulse, como decían unos cuantos intelectuales, que el centro te expulsa, da igual, porque el centro de las ciudades lleva expulsando a las personas desde inicios del siglo XX. Siempre ha expulsado, nunca se ha vivido en la cava baja, por así decirlo. Lo realmente peligroso y que se está pasando por alto es que la periferia está expulsando a la clase obrera. Y eso
tiene muy difícil solución. Cuando la clase obrera ya no vive en Fuenlabrada o en Móstoles, sino que se va a vivir a Yuncos, provincia de Toledo, y tiene 2 horas y media para ir a trabajar. Entonces, claro, efectivamente, cuando la gente está sintiendo ese desarraigo, cuando siente ese cierto extrañamiento y ve que ya no pertenece al barrio en el que se crió, y luego cuando encima ve que tiene que irse de su propia ciudad, es realmente peligroso, sobre todo porque no pasemos por alto que cuando nosotros nos enfrentamos a la llegada de la inmigración, en fin, no quiero exagerar y decir que se ataban perros con longaniza, pero en cualquier caso había un boom de la hostelería y de la construcción, que no es en absoluto lo que tenemos hoy. Ha habido también mucha remigración, ha habido muchos inmigrantes que se han vuelto a sus países de origen y en cualquier caso no es lo mismo trabajar como una bestia en el andamio sabiendo que tu esfuerzo va a servir de algo porque hay un ascensor social y tus hijos van a vivir mejor que vivir desesperanzado y saber que por mucho que tú te esfuerces, seguramente tus hijos siendo inmigrante vayan a vivir peor. Y esa segunda generación, a lo mejor fallamos como sociedad si no les ofrecemos una esperanza. Gracias, Jorge. Titular. Muy breve, todo lo que no he sido anteriormente. La esperanza, y además creo que es importante continuar por ahí. La importancia de la esperanza, tenemos que tener esperanza. Y en muchas ocasiones la esperanza la construimos cuando conocemos a la persona, cuando rompemos esa barrera de individuo, que también ha dicho muy bien, y la convertimos en persona. Todos tenemos que tener el contacto con el vulnerable. Y yo creo que eso es lo que de verdad te humaniza y te hace de verdad pues, ser una persona capaz de poder entender las preocupaciones, los sufrimientos de la persona que tienes enfrente. Lo que decía al inicio, ponernos en la piel de la persona que ha tenido que venir, que ha tenido que que construir un hogar, aprender un idioma, etcétera. Nuestro país ha sido un país de migrantes, ya no es una cuestión tampoco de irnos muy lejos. Mi abuelo se fue a Argentina, migró a Argentina, mis padres no, pero yo me he tenido que ir fuera a Suiza para poder encontrar un trabajo y luego volví a España. Y yo también he sido un diferente en una sociedad distinta. No a lo mejor tan distinta para un subsahariano o para un latino que viene aquí a España, pero sí que es verdad que yo he sido un diferente. Y eso es lo que en muchas ocasiones nos falta, comprender que nosotros también podemos ser diferentes para otros. Y entender que también nosotros podemos ser los otros para otros. Ahí, cuando nos deconstruimos y cuando somos capaces de entender que al final lo que nos une es esa humanidad, es cuando de verdad entender que somos una sociedad que no nos diferencia prácticamente mucho. Gracias, Pedro. Natalia. Bueno, se me ocurren muchísimos ejemplos de experiencias positivas de encuentro entre personas migrantes y no migrantes, pero se me ocurre una experiencia muy bonita que es un proyecto en Cáritas Madrid que se llama Concepción Jerónima y que a mí me impresionó muchísimo, que es un lugar de encuentro entre mujeres. Muchas de ellas son migrantes, pero cada una del sitio en el que sea. Son mujeres que casi todas ellas pues viven en un hostal o viven en una habitación pero sin derecho a lavadora, ni ducha, ni comida y conviven allí día a día, comparten recetas, comparten trucos de cocina, comparten trucos de la vida, comparten la vida y ellas mismas descubren cada día que esa convivencia, a pesar de unas ser marroquíes, ecuatorianas, españolas, sin hogar, con familia, sin familia, en ese espacio de diferencia yo he llegado a ver pues, un respeto, como hablábamos antes, y una amistad que al final es la que les sostiene. Yo os invito a conocer ese proyecto y a verlo porque creo que es un ejemplo, pues en pleno centro de Madrid, de una convivencia intercultural y una amistad y una fraternidad entre ellas muy bonita. Muchas gracias. Natalia, pues para cerrar un poco este acto no puedo dejar de agradeceros vuestra presencia en esta mesa redonda porque realmente creo que nos habéis ayudado a abrir nuevas perspectivas sobre el tema, aunque también hayan dejado muchas preguntas en el aire que habrá que seguir dialogando, ¿no? Acaba manifiesto que este fenómeno migratorio es un fenómeno complejo, con muchas aristas, pero que no podemos mirar solo como un problema, ¿no? Un problema a resolver, sino realmente como una realidad que está entre nosotros, que nos toca y nos provoca, ¿no? Y en ese sentido estamos llamados a hacer un camino con esta realidad que tenemos cerca. Y como decía Jorge, quizá por el camino, dejándonos tocar, descubrimos que también encierra algo positivo para nosotros, ¿no? Creo que también, como se ha testimoniado esta tarde, creo que ha quedado de manifiesto que integrar, decía también Pedro, acoger, no es solo esta ambivalencia, ¿no?, entre tolerar, que Jorge ya nos ha dejado claro la tolerancia hasta qué punto llega, ¿no?, ni tampoco el otro extremo de asimilar, ¿no?, sino que realmente se trata de encontrarse con el otro, ¿no?, reconocer realmente en el otro un bien y no,
como decía Jorge también, no porque todo el que llega aquí sea bueno, que no lo es, todos, eso es así, sino porque realmente nos obliga a salir de nosotros mismos, ¿no? A dar razones de nuestra propia vida, ¿no? A dar razones de lo que sustenta también la vida de cada uno de nosotros y abrirnos a conocer al otro, ¿no? Y así el otro, el diferente, ese extraño que decía Jorge, pasa a formar parte de ti, no es el extraño al que asimilar o tolerar, ¿no? Sino un amigo con el que recorrer el camino, ¿no? Es un cambio de perspectiva total. También hemos escuchado en esta mesa que verdaderamente para que se dé esta convivencia constructiva, ¿no? Una integración real, es verdad que es necesario un esfuerzo, un sacrificio. Y por las dos partes, ¿no? Por la parte de las personas que llegan y, como bien decís, también por la sociedad que acoge, ¿no? También requiere un esfuerzo, un sacrificio que también hay que escuchar, hay que entender y hay que trabajar, ¿no? Porque esto no se da espontáneamente, ¿no? Necesitamos también un marco, creo que lo decía también Pedro en su primera intervención, en el que se den espacios de encuentro, ¿no? Espacios de encuentro a nivel cultural, que se den oportunidades de formación, de empleo, etcétera, ¿no? O sea, necesitamos generar espacios donde realmente se pueda dar esta comunicación y este intercambio, ¿no? Evidentemente, con este diálogo no hemos hecho más que abrir esta reflexión, pero confío como mínimo en el que nos ha despertado el deseo, ¿no? De entrar más en contacto con este tema, porque quizá, como decía, nos estamos perdiendo algo también por el camino, ¿no? En nuestra experiencia, de hecho, como CESAL, pues ha sido así, ¿no? Nosotros hemos crecido dejando entrar a otros en nuestra vida, ¿no? También lo comentabais, ¿no? Otros que son muy diferentes a nosotros, ¿no? Y esto no ha diluido lo que somos, no ha diluido nuestra identidad, sino al revés, teniendo que dar razones de nuestra experiencia, de nuestra vida, nos ha hecho más conscientes del potencial que tenemos para poder encontrarnos realmente con el otro, para poder reconocer cualquier aspecto de lo humano que encontramos con las personas que encontramos, ¿no? Simplemente termino con una afirmación que también está en esta explicación, por lo tanto creo que he hecho una gran campaña, José Luis, de la explicación del lema del Encuentro Madrid, que termina diciendo: es precisamente la posibilidad de la eternidad lo que nos perdemos cuando cortamos el hilo que nos une con la realidad, porque la realidad esa que tenemos delante y que tanto denostamos ha sido abrazada, valorada y salvada por la misma eternidad. Pues nada, con esto concluimos esta mesa. Muchísimas gracias a todos y a todos por venir. Muchas gracias. Perdonad, un aviso final que me pasa de la organización. Si invitamos también a asistir al encuentro titulado «La sustitución del juez por el fiscal en la investigación penal que está en juego», sobre la reforma legislativa del Ministerio Fiscal, a las 8:30 en esta misma sala, o sea, en unos minutos. Les recordamos también que el espacio infantil se cierra ahora a las 8. Esto es lo que me han pasado. Muchas gracias.